Dios te bendiga. Gracias por estar aquí en este momento. Hoy quiero hablar sobre el poder de la palabra de Dios. La mayoría de nosotros creemos en Dios. Sabemos que existe un Dios. ¿Tú crees que el mundo, que el universo fue obra del Big Bang? ¿Crees que Dios fue quien creó el universo? Dice en la Biblia, en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Mucho después, en Génesis 1:24, dijo Dios, que la tierra produzca todo tipo de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie. En Génesis 1:25, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Con su palabra, con solo hablar, Dios creó el universo y todo lo que hay en la tierra. Con solo hablar, Él crea cosas. ¿Tú piensas que un ser que ha creado un universo tan brutal se quedó ahí? Hizo eso y ya. Que se manejen ellos como quieran. Los creé y me voy, ya terminé. No. A través del tiempo, Dios ha dado revelación y evidencia de su existencia. Y de todo Él ha tenido el control. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en algún momento, Dios tiene el control? Cuando tú dices esa frase, Dios tiene el control, ¿por qué lo dices? ¿Lo dices porque sí? ¿Porque te acostumbraste a decirlo? ¿O lo dices porque lo crees? Porque estás seguro o estás segura de que lo que estás diciendo es la verdad, es un hecho, a pesar de que a veces los resultados no sean lo que nosotros esperamos. ¿Cómo tú sabes que Dios existe? Muchos me podrán decir porque lo siento, porque me lo han dicho desde que soy pequeño. Otros dirán porque debe haber un creador, porque todo esto no se pudo haber hecho solo. Hay muchas formas de pensar, pero para esos que me responden, porque lo he sentido, entonces te pregunto yo, si Dios te ha hecho sentir que Él existe, que Él tiene el control, ¿por qué no podemos tener la certeza de que la Biblia es su palabra? De que Él ha tenido el control de que nadie cambie lo que Él nos ha querido transmitir por tantos y a través de tantos años. Muchos pensamos, y yo lo pensaba hace mucho tiempo, que la Biblia es un libro más. Es un libro que escribió tantos hombres. Y quizás pasa con la Biblia como pasa cuando contamos un chisme. Se lo contamos a fulanito se lo cuenta al otro. Y cuando vienes a preguntarle a la persona número 20, ya no es lo que tú habías dicho, es algo completamente diferente. Pero ustedes no creen que un ser tan perfecto que ha creado el cielo y la tierra ha perdido el control de su palabra. No. Un ser que es tan grande. ¿Ustedes creen que Él tenga el control de todo? Que lo que dice ahí no haya sido cambiado. Claro que Él ha tenido el control. Porque Él es Dios. Él es todopoderoso. Y Él se ha asegurado que a través de los años, de estos 2000 años, su palabra sea la misma, el mensaje sea el mismo que Él ha querido transmitir por todos estos tiempos. Así como creemos que lo que dice en Génesis es verdad, creamos que lo demás también lo es. Porque Dios es todopoderoso. Él no va a permitir que su palabra sea cambiada. Dice en 2 de Timoteo 3:16 al 17. Y estos versículos te los voy a leer de 3 Biblias diferentes.
En la Biblia Reina Valera dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora te lo voy a leer de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En la Biblia de las Américas, o la Biblia católica como muchos la conocen, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo buen trabajo. 3 Biblias diferentes. El mensaje es el mismo. La Biblia es inspirada por Dios y es útil para nuestra vida y nos prepara para toda buena obra, para todo buen trabajo. La Biblia nos prepara para todo lo bueno. ¿A qué vengo? La Biblia es la palabra de Dios y nos muestra, nos revela a Dios, cómo Él es, lo que le agrada y lo que no le agrada. Nos muestra a Dios como ser, todo lo que Él es capaz de hacer por nosotros, porque Él nos ama. Dios, por amor, nos entregó a Jesús, su Hijo amado, el que estaba junto a Él cuando crearon el hombre, y lo envió a la tierra a morir por nosotros, para que fuéramos perdonados, para tener la oportunidad de tener al Espíritu Santo con nosotros siempre. Pero para ser perdonados tenemos que aceptar ser perdonados. Nos toca a nosotros aceptarlo. Y les quiero compartir una historia. Es así. Hace cerca de 200 años, el presidente Andrew Jackson de los Estados Unidos le concedió un perdón al prisionero George Wilson. Wilson había sido condenado a morir en la horca. El perdón decía que él estaba libre, pero Wilson se negó a aceptar el perdón. ¿Era legal rechazar el perdón? La Corte Suprema se reunió y decidió que un perdón era válido solamente si era aceptado. De modo que Wilson murió en la horca. Del mismo modo, hace aproximadamente 2000 años que Jesús murió en una cruz para darnos a todos perdón por nuestros pecados. Pero los pecadores deben aceptar su ofrecimiento. De otro modo, nunca recibirán perdón y se enfrentarán con el juicio de Dios. Este relato me pareció tan interesante porque acostumbramos a decir que Jesús murió por nosotros. Sí, Jesús murió por nosotros para perdonarnos del pecado. Y ya creemos que ya estamos perdonados por eso. No, tenemos que aceptar el perdón que Él nos da con amor, porque Él lo hizo por todos con amor. Pero nosotros tenemos que ver ese sacrificio y tenemos que aceptarlo y tomarlo y abrazarlo, porque Él lo hizo por nosotros. Y una vez tú lo aceptas, tú dices: sí, Señor, moriste por mí, entonces es que eres perdonado. La Biblia, lo que dice ahí, no es invento de un hombre. En la Biblia se nos muestra a ese Dios amoroso como un padre. Pero como todo padre que ama a sus hijos, también se nos presenta como uno que corrige y uno que no tolera lo que está mal, o sea, el pecado.
porque en su palabra, la Biblia, Él nos deja claro el bien y el mal. Nos dice claramente que si no estás con Él, estás con Satanás. En 1 de Juan 5:19 le habla a sus hijos. Dice de la Biblia Reina Valera: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En la Nueva Traducción Viviente dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno, que también existe y es muy real. Satanás es real. Y dice bien claro aquí en 1 de Juan 5:19 que si no somos hijos de Dios, estamos siendo controlados por Él, por el maligno. Mira lo que dice en Efesios 2:1-3. Antes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¿Quién es el diablo? El líder de los poderes del mundo invisible. El líder de los poderes del mundo invisible. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, si dijimos que Dios tiene el control de lo que está en la Biblia y creemos que Dios es real y que su palabra también es real y que viene de Él, entonces debemos creer que el que no está con Dios, el que no le obedece, está con el diablo. Esto que hago hoy no viene de mí, viene de Dios. Esto es lo que hace un padre: nos ama, nos enseña, nos muestra la verdad y nos guía. En 1 de Juan 3, del 4-10 dice: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino a quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce, ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Dios se nos presenta como un padre que quiere ser nuestro padre, pero convertirnos en sus hijos es nuestra decisión. Solo depende de nosotros. Dice en Génesis que todos somos creados por Dios, somos su creación. Pero dice en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. A nosotros se nos han enseñado que todos somos hijos de Dios, y eso es un error. Todos somos creados por Dios, todos somos creación de Dios, pero está muy claro en la palabra del Señor en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y bien sabemos que no todo el mundo es guiado por el Espíritu de Dios. Así que no todos somos llamados hijos de Dios. Solo los que han aceptado al Señor pueden ser llamados hijos de Dios. Más arriba, en el versículo del 12 al 13 dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer.
Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu de Dios hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa o la carne, vivirán. ¿Han escuchado eso que dicen que la carne es débil? A eso es a lo que se refiere. No estamos obligados a hacer lo que nuestra carne quiere. No es una obligación, es tu decisión. Si vas a dejar que te guíe el Espíritu de Dios o el pecado que es Satanás. En Juan 1:12 dice: pero todos los que creyeron en Él se refiere a Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En Romanos 8:16 dice: pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Y cómo nos convertimos en hijos de Dios? ¿Y cómo nos convertimos en hijos de Dios? Romanos 10:9 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo lo que confíe en Él jamás será avergonzado. Qué hermoso es el Señor. Romanos 10:10 nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios es maravilloso. Él no solamente nos deja ver el problema y la realidad, si eres o no su hijo, sino que te da la salida y te dice cómo convertirte en su hijo. Y para que sepas, la salvación no es por ser bueno o malo, no es por hacer el bien o no. La salvación no es por obras. Dice en Efesios 2:8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, eres salvo cuando, primero, crees en tu corazón en Jesús. Segundo, le obedeces. Tercero, te dejas guiar por el Espíritu Santo. Así, nos convertimos en hijos de Dios. Y solo siendo hijo de Dios, puedes ser salvo. O sea, solo así entrarás en el reino de los cielos. Cuando crees, obedeces y dejas que el Espíritu Santo te guíe. Si en este día sientes en tu corazón que ha llegado el momento de decirle al Señor: te acepto, Padre, como mi Salvador, este es el día. No lo dejes pasar, porque no sabes si mañana vas a estar aquí. Este es el momento, esta es la oportunidad que el Señor te ha dado para que le abras tus brazos y lo abraces, porque Él siempre va a estar a tu lado. Él siempre está ahí. Los que nos alejamos somos nosotros. Los que no lo aceptamos somos nosotros, porque Él nos acepta como somos. Él lo que quiere es que lo amemos, que lo veamos, que realmente Él está ahí, que podamos sentirlo en nuestro corazón. Porque Él siempre está con sus brazos abiertos para ese abrazo. Pero un abrazo es de parte y parte. Así que abre tus manos y ve a los brazos de nuestro Padre. Dile: sí, Señor, quiero ser tu hijo. Y Él está aquí dispuesto para ti. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Si necesitas que ore por ti, comunícate conmigo. Escríbeme.
también estoy aquí dispuesta para orar por ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor te dé la fuerza y la valentía para aceptarlo en este día. No lo dejes pasar. No sabemos si hay mañana. No sabemos si el día de mañana va a llegar. Que el Señor te bendiga.